En esta primera literal vamos a encontrar que efectivamente es un derecho que tienen los trabajadores del régimen campesino y una obligación para los patronos que contratan en este régimen que tiene a bien eh, proporcionarles dentro de la finca en que se elabora una vivienda. También que tengan leña para su consumo doméstico. Siempre que y aquí hace la aclaración, ¿verdad? La misma norma jurídica, siempre que la finca se trate y produzca mayor cantidad que la que necesita el patrono, ¿verdad? En ese sentido, pues encontramos que es un beneficio para los trabajadores, pero tenemos que tomar en cuenta que debe de existir el requisito de que la prioridad de la producción sea para el patrón. Si este caso sobra, entonces es para los trabajadores. En la literal M, vamos a ver en la literal M. Ángel, Nehemías, ¿qué se requiere esta manda? Perdone, yo tengo una duda con esta literal I, porque al final dice que que tienen que cortarla bien y con los cuidados a fin de evitar daños a las personas, cultivos o árboles. En este caso también no podría ser una obligación del trabajador de cortar bien y tener esos cuidados. Por supuesto, aquí nos damos cuenta que existe, gracias compañera por su análisis, que existe si bien es cierto, es un derecho para los trabajadores de poder tener a bien el consumo de la leña que se perciba para su uso doméstico, hace el énfasis, la norma jurídica, que si bien es cierto, van a tener derecho, número uno, si es que le sobra al patrono leña, y ellos van a tener derecho a esta para su uso doméstico. También da ciertos parámetros en los que el trabajador tiene que cuidar para poder tener derecho a ella. Y como lo establece la compañera, establece que la leña debe de ser cortada. El patrón no puede elegir entre leña cortada o indicar a los trabajadores campesinos dónde pueden cortarla. Pero al momento de cortarla debe de tener mucho cuidado para evitar daños y perjuicios no solamente a la propiedad, sino a los cohabitantes de la misma. En ese sentido, pues da los parámetros no solamente como un derecho para los trabajadores, pero sí también una obligación da una obligación del patrono de poder suministrar este tipo de recurso a los trabajadores, pero a la vez impone una obligación a los trabajadores. ¿Sí? Como puede ser un derecho, también impone una obligación. Es muy bueno el análisis de este artículo, de esta literal. Licenciado, también tengo una duda. Los trabajadores no tienen que tener un requisito en cuanto a tiempo de estar laborando en la empresa para poder tener derecho a una vivienda o las cercanías a la finca, o aplica para todos los trabajadores. Únicamente, como dije a un principio, aplica para el régimen de trabajo campesino. Cuando nosotros miremos los regímenes especiales de trabajo, nos vamos a encontrar que existe el régimen de trabajo campesino. Vamos a buscarlos de una vez. Los regímenes de trabajo. Pero no aplica un requisito especial, compañero, únicamente que se pertenezca al régimen especial y que haya sido contratado de acuerdo a este régimen, el cual tiene su propia forma de contratación. Y la ley establece que tiene que presentarse un requisito que aquí vamos a encontrarlo. Vamos a encontrar los regímenes especiales, los encontramos a partir del artículo 156. Vamos a encontrar el trabajo campesino para que ustedes vayan teniendo en cuenta. El código se lo robaron, pero les prometo que sí está. Domicilio. Trabajo, no, antes del 156, trabajo con mujeres menores de edad. Y aquí encontramos a partir del artículo 138, encontramos conceptualizado el régimen especial de trabajo agrícola y ganadero, también conocido como trabajo campesino o régimen de campesinos.
Y aquí obviamente establece la forma de su contratación y establece quiénes son reconocidos como trabajadores campesinos. Encuadrándonos a su respuesta o a su pregunta, compañero, los trabajadores campesinos o que van a tener derecho a este tipo de beneficios son aquellos que son reconocidos, número uno, como los peones, los mozos, los jornaleros, los ganaderos, los cuadrilleros y otros análogos que realicen en una empresa agrícola o ganadera trabajos propios habituales a esta. Con estas características de estos trabajadores, pues ellos ya tienen derecho a percibir esos beneficios, obligaciones del patrono, y en algún modo les genera un tipo de obligación para ellos. No sé si vamos entendiendo, compañero. Sí. Artículo 138. Sí, yo tenía la duda porque, por ejemplo, a veces hay fincas a las que llegan los trabajadores que vienen de los pueblos más cercanos, ¿verdad? No sé si también sigue siendo obligación tener, que el patrono les tenga una vivienda y pues que ellos, un derecho de ellos tener una vivienda dentro de la finca. Mire, siempre que entren en consenso del patrono, puede que sí se pueda llegar a este acuerdo, pero esto genera obligación si el patrono también, oigan pues esto, si el patrono tiene la capacidad económica de poderla proveer, porque si el patrono no tiene capacidad económica o igual el bien inmueble donde se encuentre la finca no existe la posibilidad que el trabajador pueda tener una vivienda, el patrono tiene que suministrarle algún tipo de vivienda que pueda sustituir este derecho y obligación que nace para el régimen especial de trabajadores. Es muy consensuable entre el patrono y el trabajador y por lo regular se entiende de que debe de ser a todo aquel que es reconocido como trabajador. Entonces sí tendría por qué el patrono generar este tipo de beneficio. Gracias, licenciada. Muy bien, vamos a continuar. Compañero, ¿usted que habló, cómo se llama? Josué. Josué, vaya, Josué, la literal M, por favor. Derecho o obligación. Compañero. Es un derecho. ¿En qué consiste, compañero? En que pues los trabajadores pueden ¿Qué trabajadores? Porque son trabajadores específicos. Sí, los trabajadores campesinos pueden acceder a las fuentes de agua para su uso y para sus animales, ¿verdad? ¿Qué más? Y pues pueden tener algunos animales también, si también están en acuerdo con el patrono, según el contrato de trabajo también lo haya estipulado. Muy bien, este es un derecho que nace para los trabajadores, en donde le permite al patrono que los trabajadores campesinos tengan una vivienda, nuevamente establece una vivienda en los terrenos de la empresa donde trabajan. ¿Quiénes van a ser estos trabajadores campesinos? Los trabajadores que menciona el artículo 138. También, además de tener una vivienda dentro del terreno de la empresa, pueden tener ellos derecho a tomar o hacer uso de los recursos hídricos, es decir, del agua de los estanques, fuentes u ojos de agua. También lo pueden hacer para usos domésticos, para los animales que tengan y aprovechen, y también se puede dar el aprovechamiento de los pastizajes para comida de los animales que tengan derecho ellos a tener enchiquerados, porque así dice la ley. La verdad que yo esta palabra solo la había escuchado de mi abuelita y nuevamente que las leo acá. O sea que mi abuelita tal vez no era muy profesional, pero ya tenía algo de conocimiento porque es la primera vez que entiendo aquí que dice enchiquerados. Por si lo pueden poner entre sus palabras más comunes, enchiquerados, dice. Y pueden tener aves de corral dentro del recinto instalados en la vivienda que ocupen, ¿verdad? En ese sentido, entonces sale como un derecho que tienen los trabajadores de poder aprovechar todo aquello que sea en beneficio de ellos, de uso doméstico o de los animalitos que puedan tener dentro del espacio que se les acredite como para vivienda. Así también establece que este tipo de beneficios, es decir, tener los animales que sean pertinentes,
ahí va el derecho que tienen y la obligación que genera, porque dice que los mismos no deben de producir daños o perjuicio y que las autoridades de trabajo sanitarias no dicten disposición al contrario, porque digamos que si van a mantener sucio y va a generar algún tipo de enfermedad gastrointestinal, pues obviamente eso va a generar problemas para la mayoría. Entonces, siempre y cuando no produzca ningún tipo de perjuicio, ellos pueden tener ese tipo de beneficios. Además de tener animalitos enchiquerados, también pueden aprovechar las frutas no cultivadas que hayan en la finca, que se trate que no acostumbre a aprovechar el patrono. Otro beneficio con obligación. Pueden comer las frutas siempre y cuando no sean de provecho del patrono, porque digamos hay fincas donde se dedican, por ejemplo, al cultivo de bananos y que se vayan a comer la producción, o sea, no, como que no trae cuenta, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando, esto es lo que deben de entender, siempre y cuando sobre y que no represente un rédito, una ganancia o de provecho para el patrono, ellos siempre van a tener derecho a poder hacer uso de esto. Y también dice siempre que el trabajador se limite a recoger la cantidad que pueda consumir personalmente él y sus familiares y que estén o que vivan en su compañía. O sea, no significa que si van a tener derecho a los frutos que tiene el patrono, lo vayan a hacer con miras de poder lucrar, es decir, vender o revender los frutos del patrono, sino únicamente para consumo propio o de su familia. Ahora, literal N, Jocelyn Galvez, N de nene. Para mí que es una obligación de los patronos y derecho de los trabajadores, licenciada. ¿En qué consiste? En que los campesinos aprovechen los frutos y productos de las parcelas de tierra que les concedan. Muy bien, tiene razón. Y si se dan cuenta, por eso les dije que estos últimos 3 literales enfocados son al régimen ganadero o régimen campesino, agrícola ganadero o campesino, que son el aprovechamiento de los frutos y productos de las parcelas que se les concedan, ¿verdad? Siempre con las limitaciones de no generar abuso y que los mismos no vayan a ser producto de un lucro para el patrono. En ese orden de ideas, podemos entender que esos son los derechos que generan para los trabajadores, obligaciones para los patronos y, en cierto modo, obligaciones también para los trabajadores. Ahora, si logramos entender esto, compañeros, vamos a lograr formar un contrato individual de trabajo de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a los derechos y a las obligaciones que emanan del mismo Código de Trabajo. A partir de la literal ñ a la literal g, vamos a encontrar las licencias con goce de salario. Las licencias con goce de salario también son derechos que emanan para los trabajadores y son obligaciones que tiene el patrono de poder brindarle a los trabajadores. En las licencias con derecho de salario ya nos estamos adelantando al tema de la suspensión del contrato individual de trabajo. Cuando lleguemos a este tema nos vamos a dar cuenta que la suspensión del contrato individual de trabajo se va a dar cuando una de las dos partes deja de cumplir con las obligaciones fundamentales acordadas. En este caso, pues encontramos que, y cuando ya desarrollemos la suspensión, pues lo vamos a entender de una mejor manera. Pero aquí encontramos una suspensión de carácter parcial, individual parcial, porque una de las dos partes está dejando de cumplir su obligación fundamental sin que ésta dé por terminado el contrato y produce efectos jurídicos de la continuidad del contrato y del pago, no solamente del salario, sino el pago de prestaciones de ley. Vamos a leer las siguientes literales y estos sí pónganle coco, que yo necesito estos sí, miren, estos son los artículos que cajoneramente se tienen que saber sí o sí. Esto no es necesidad de analizar, esto es necesidad de que se lo aprendan de memoria. En ese sentido, se establece a través de la literal ñ conceder licencia con goce de sueldo a los trabajadores en los siguientes casos. Vuelvo y repito, cuando usa el término de licencia es conceder permiso con goce de salario. Licencia, sinónimo de permiso, sinónimo de suspensión, sinónimo de autorización.
Entonces le dice, señor patrono, usted tiene la obligación de conceder permiso a su trabajador con goce de salario en los siguientes casos. Literal A, se dan tres casos en particular para lo cual se le permite al trabajador el poder ausentarse de sus labores cotidianas en el término de 3 días. ¿Por qué razón? Cuando fallece el cónyuge o el cónyuge o conviviente. Cónyuge es la persona que está legalmente unida en matrimonio, y conviviente, ¿qué es el conviviente, Marco Méndez? ¿Qué es el conviviente o la conviviente? Conviviente podría ser solo su pareja. No. Ah, no, esa sería una tiniebla, pero ¿qué es conviviente? O un tinieblo, tal vez por ahí. O un escondido. O escondido. No sabría decirlo. O una ¿No sería quien vive con él? Ah, pues estamos hablando otra vez de una tiniebla. Licenciada, conviviente sería la persona con la que tiene una unión de hecho. Ah, muy bien. ¿Quién contestó así? Axel. Puchicas, Axel. Perfecto. Esa es una conviviente. Así que Marco, de aquí en adelante, ella no es su conviviente. Ya se lo dije. Es otra cosa, pero su conviviente no es. En ese sentido, la conviviente va a constituir a aquella persona, sea hombre o mujer, que a través de una declaración de unión de hecho se dé esa característica. Porque no podemos llamar conviviente a una persona, como lo dijo el compañero Marco, que es la pareja, pues, o no podemos decir convivientes con la que vive, porque entonces cualquier persona sería conviviente. Para darle el término de conviviente debe mediar una declaración de hecho, Derecho Civil 1, la declaración de unión de hecho, que es una declaración que genera efectos jurídicos. Entonces, nuevamente, cónyuge que estén unidos por matrimonio y conviviente que estén unidos por declaración de unión de hecho. Entonces, este caso es el siguiente: si ocurre el fallecimiento del cónyuge o conviviente o de un padre o de un hijo, la ley permite que el patrono genere permiso para que el trabajador pueda suspender sus actividades cotidianas por el término de 3 días. Entonces, yo que ustedes, si les da la gana, pudiera poner de epígrafe licencia con goce y salario en la literal ñ. En la literal A, si ustedes quieren, subrayen fallecimiento de quién. Fallecimiento del cónyuge y pudiera señalar o persona con la que esté unida de hecho. La siguiente persona son los padres, cualquiera de los padres, o el hijo. Y yo, claro que sí, subrayaría con los ojos cerrados el plazo, porque eso es lo que más nos importa. 3 días. Derivado que, si bien es cierto, es un acontecimiento que duele en el alma, pero al final de cuentas, lo único que podemos rescatar aquí es el plazo que se tiene para poder suspender las actividades de forma legal. Entonces, literal B, ahí está para los que quieren suicidarse. La literal B, cuando contrajera matrimonio. Miren, hasta pocos días dan cuando uno está enamorado, no le alcanzan 5 días, pero son 5 días cuando se contrae matrimonio. Ahí miro sonrisitas, ya están pensando maquiavélicamente. Miro a mi Lady Paola ahí, ya está sacando sus cuentas a dónde se va a ir, pero bueno. Anda. Perdón, una consultita. O sea, sí. Pero aquí habla de fecha, o sea, de cantidad de días y todo, pero estas pueden ser modificadas. O sea, claro para que más. Sí. Totalmente sí, ¿verdad? Por pactos colectivos. Sí. Mira, pues, bueno, sí, es que recordémonos. Es que con nosotros no es así. No, ahí o sea, pongámosle, nosotros por fallecimiento son 5. Cuando por matrimonio son 10 días, por nacimiento son 5 días también. Qué alegre. Pero el tema es que recordemos los principios de garantías mínimas. Estas pueden ser superadas de forma dinámica y por lo regular pueden ser superadas por una disposición jurídica. Por lo regular son disposiciones jurídicas que emanan de los pactos colectivos de condiciones de trabajo o recordémonos de la interpretación del derecho de trabajo.
¿Cuál se va a aplicar? Si fueran menos, ahí sí pudiéramos, ahí sí que alegar, va, directamente con este inciso pudiéramos ponerlo de fundamento legal, si pasara en alguna ocasión, en algún caso con algún compañero, ¿verdad? ¿Por qué pondrías este inciso como si fuera de menos? Por el fundamento legal, por las garantías mínimas que corresponden, porque aquí habla de 3 días, entonces la ley establece que son 3 días, no te pueden dar 2 días pero mira, un pues, día por el hijo. mira, pues, si fuera un pacto colectivo de condiciones de trabajo, en el pacto colectivo de condiciones de trabajo, esta literal B que dice contraer matrimonio, dijera 3 días, y en el código dice 5 días, ¿por qué vas a citar el código de trabajo? Porque no se estaría cumpliendo con lo que establece la ley. Ojalá las orejas, Ronnie. Licenciada. Segunda oportunidad, ¿por qué mencionarías esta cita? Porque, como te digo, ¿Quién tiene la respuesta? No. Licenciada, ¿Quién tiene la respuesta? A ver. Porque es la que ofrece mejores garantías al trabajador. Eso mismo. ¿Quién dijo eso? Yo, ¿Quién dijo eso? Yo, Chamay. Ingeniero Chamay. Ingeniero Chamay hubiera empezado por ahí. Mire, pues, efectivamente, porque interpretación del derecho de trabajo antinomias jurídicas, vamos a recordarnos que se ha de aplicar la ley o se ha de interpretar en la mejor condición para el trabajador. En ese caso, va a favorecer el código de trabajo, si fuera el caso, ¿verdad? Que en el pacto colectivo dijera 3, aunque nunca va a pasar eso, se los prometo. Pongo casi mi nombre en apuesta de que eso no va a pasar, porque los pactos colectivos de condiciones de trabajo nacen con la finalidad de mejorar las condiciones de vida del trabajador, no solamente de forma económica, sino cultural y social. Entonces, los pactos colectivos siempre van a superar lo que la ley establezca, de tal modo que claramente aquí el compañero Ronnie nos aporta un ejemplo muy bueno, en donde nos damos cuenta que el pacto colectivo definitivamente va a ser aplicable porque es lo que más favorece a los trabajadores, en el caso del hospital de Chimaltenango. Así que para los que se quieran casar y quieran tener 10 días, traten la manera de buscar ahí trabajo con el compañero Ron, que son 10 días. Licenciada, Manda. yo tengo una duda. A ver, pero una dama, de primero la dama digamos que por ser caballeros. A ver, la dama. Disculpe, ¿esos días son calendario? ¿Verdad que usted es la que está sacando cuentas? No. ¿Verdad? Va. Mire, compañera, son días hábiles. Para efectos de eso son días hábiles. Bueno, y otra pregunta. Cuando los pactos colectivos ya están firmados, ¿verdad? Ya están legalizados y todo, pero esas tienen fecha de vencimiento. ¿Qué pasa cuando esos pactos vencen? Los pactos colectivos. La ley establece que debe de existir un procedimiento que se llama denuncia, pero no es la típica denuncia penal, sino la denuncia penal tiene como finalidad conceder a las partes el chance o la oportunidad de suscribir un nuevo pacto o de llevar el mismo pacto que se ha tenido por el plazo determinado, que puede ser de 1 a 3 años cuando es empresa o de 1 a 5 años cuando es industria. Pero eso es derecho colectivo. Si primero Dios usted gana derecho laboral 1, entonces en derecho colectivo se lo voy a aclarar de mejor manera. Dios primero. Gracias, mi amor. Muy bien. A ver, compañero. Ya me aclaró la duda, Ali, era lo mismo sobre los días hábiles. Miren, normalmente lo toman días hábiles, aunque hay una parte del código de trabajo, porque no quiero caer tampoco en el error de no comentarles, para cuestiones laborales se toman los días calendarios, es decir, días corridos, pero cuando se tratan en beneficio de los trabajadores, lo pueden tomar en días hábiles. ¿Vamos bien? Sí, gracias. Continuemos. Entonces, 3 días si se muere cónyuge, conviviente. Si se muere papá o hijo, que ve, tocar madera, no vale la pena ni pensar. Y 5 días, si ustedes por su propio gusto y gana deciden casarse, 5 días. Muy bien. O por nacimiento de los hijos, son 2 días. Ronnie, ¿cómo es en el hospital? Del nacimiento de niños son 5. Entonces todavía hay un beneficio mejor.
Sí, ahí, o sea, todo, por eso te decía yo que todos los, o sea, en estos 3 casos sí le suben los días. ¿Ya vieron, compañeros? Traten de buscar chance ahí les conviene, ¿verdad? Va. Entonces, vamos a ver si se logró entender esta parte que a lo que vamos. Miriam Coyoy, perdón. Sí, licenciada. Miriam, disculpe, ¿de cuánto goza entonces la madre trabajadora por maternidad de un hijo? Ahí cambiaría, licenciada. Ya no sería Ok. este título, porque está especificado en el... no me acuerdo el número del artículo, pero sí me acuerdo que en la Constitución Política, en el artículo 102, se dice que para la madre trabajadora hay un plazo mayor que el que está estipulado acá, cuando es, obviamente, el nacimiento de sus hijos. Me gusta su análisis, porque no, piense que esta pregunta la hice en el otro curso y me dijeron 2 días, ya me torcí. Porque esto, compañeros, es únicamente, estos 2 días es únicamente aplicado para los caballeros, la paternidad. Así que si ustedes quieren también, porque uno nunca sabe cuáles pueden ser sus intereses, pero si ustedes quieren pueden ponerle de epígrafe paternidad, porque únicamente es aplicable para la paternidad. La maternidad son 84 días de acuerdo al artículo 156 del Código y 102 del Código, 102 de la Constitución Política. Gracias, Miriam. Me gusta su análisis. Así pilas las quiero. A ver, Wilmer. Sí. A ver, choca el puño. Ahí está, ¿eh? Sí, pues. Así quiero yo que analicen, que sean pilas, no que me contesten otras cosas. A ver, Wilmer. Licenciada, ahí sí que yo creo que está de más la pregunta, pero el matrimonio que se refiere a Código de Trabajo específicamente es en civil, ¿verdad? Matrimonio civil. Fíjese, compañero, que pues, le voy a ser sincera. No está de más su pregunta. Yo creo que es muy bien realizada, porque recordémonos que algunas personas tienen por bien solamente casarse por lo civil. Entonces, recordémonos que legalmente el matrimonio que va a tener peso ante la sociedad va a ser el civil, pero no está mal hecha su pregunta. Está bien hecha porque recordémonos que por cultura por cultura y religión se tiene como bien realizar un matrimonio civil o un matrimonio de naturaleza religiosa, pero en este caso aplica para el matrimonio civil, ¿verdad? Gracias, O sea, mejor si licenciada. se casan, vamos a ver, se casa día miércoles, agarra jueves y viernes, sábado y domingo, ya mire, agarra 4 días de corrido. Y ahí estaríamos. Y la literal E, compañeros. La literal E, esta es la licencia con goce de salario para citaciones judiciales. Las citaciones judiciales. Buenas noches, ¿quién será? Interrupción, háblele, No. Ahora, de qué gusto oírlo. A ver. Mucho gusto, licenciada, disculpe la interrupción. A mí me surge la duda, si está en labor de parto la madre, pero resulta de que el niño, bueno, nace, dice usted, pero al nacer fallece, se tomaría el inciso 1, fallecimiento. Pero fíjese que en el caso régimen especial de mujeres existe un periodo que sí tiene derecho la mamá, a pesar de que no haya tenido o haya muerto su hijo, cosa todavía de un periodo un poquito más amplio que del fallecimiento de los 3 días, fíjese, porque estaríamos sobre el término del derecho a posparto, ¿me entiende? Porque este derecho no solo consiste en el cuidado del bebé, sino en la recuperación propia de la mamá. Vieran que este tema es bien interesante, compañeros. Cuando lleguemos al régimen especial de los trabajos, vamos a encontrarnos con el régimen especial de trabajo de mujeres y menores de edad. Esto lo encontramos a partir del artículo 147 y encontramos lo establecido en la maternidad, no era el 157, compañeros, rectificó o 156, mi respuesta era el 152 del Código de Trabajo. Y cuando se establece en la literal C, 152, de acuerdo a la pregunta que me hace el compañero, es la literal C, es lo aplicable para las madres que en algún momento su fruto, que es el bebé, fallece, que el periodo de posparto se acorta a 42 días.
Sin embargo, no es aplicable este de los 3 días. No sé si comprendemos, compañero Ansel. Gracias, sí, pero para el padre, digamos, sí se tomaría el 3 días de fallecimiento. Otra vez. Miren, pues, paternidad, sí o sí o sí o sí, solamente 2 días cuando es Aunque nacimiento naciera del en hijo. nuestro deseo. Sí, miren, pues 2 días por nacimiento y se le aplican los 3 días siguientes por fallecimiento. O sea que en el caso del padre tendría 2 figuras jurídicas a las cuales se van a enfrentar, lamentablemente, a la paternidad y seguidamente al fallecimiento. Entonces tendría derecho a los 5 días. Gracias. Muy bien. Ahora en el caso de la maternidad, 42 días. ¿Por qué? Porque estaría siempre en su derecho de periodo de posparto. ¿Vamos bien? Va. Muy bien, compañero Anza. Ahora, literal citaciones judiciales. El patrono tiene la obligación de permitirle al trabajador el suspender sus actividades de forma temporal cuando hay citaciones judiciales. Esto tiene que ser con goce de salario. Y cuando está dentro del mismo perímetro de la jurisdicción, el permiso va a exceder no puede exceder de mediodía. Cuando se establece dentro del perímetro de jurisdicción, quiere decir que la citación la haya girado un juzgado de paz que esté en el mismo municipio o igual un juzgado de instancia que esté en el mismo departamento. Cuando la diligencia judicial se lleva a cabo fuera del departamento, del municipio o del departamento, vamos a entender que ya no va a ser el permiso con goce de salario de mediodía, sino de un día completo. Entonces el trabajador puede ir a dilucidar toda situación jurídica por el término de un día con derecho a salario o mediodía si está dentro del mismo perímetro de jurisdicción, citaciones judiciales. Y la literal F, esta va encaminada a los temas sindicales. En ese sentido, es una licencia con goce de salario que tienen por el desempeño de su función sindical los miembros del comité ejecutivo. Y estos miembros, estos mismos derechos no solamente acompañan a los miembros del comité ejecutivo, sino también a los del órgano del consejo consultivo. Pero vuelvo y repito, si primero Dios ustedes ganan este curso, vamos a entrar a hablar más de este tema en Derecho Colectivo 2, en Derecho Laboral 2, que es Derecho Colectivo. Pero para aclarar esta literal, tienen derecho los miembros del comité ejecutivo a poder digamos, suspender sus actividades de forma temporal con goce de salario por un término de 6 días en el mismo mes calendario. Y para cada uno de ellos, dice, no obstante lo anterior, el patrono deberá conceder licencias sin goce de salario a los miembros del referido comité ejecutivo que así lo soliciten por el tiempo necesario para atender sus atribuciones del caso. Vaya. Entonces, son 6 días, y eso sí necesito que le pongan coco. Son 6 días en el mismo mes calendario que gozan como parte del fuero sindical, que es una prerrogativa, un privilegio, una garantía que tienen los miembros que constituyen el comité ejecutivo de poder ausentarse de sus labores con goce de salario. Eso sí o sí, porque la ley lo permite. Y pueden ausentarse con licencia, pero sin goce de salario, el tiempo que necesiten, y el patrono tiene obligación de poderles autorizar este permiso. Entonces, lo
obligación fundamental, que es la retribución, no así el trabajador, porque el mismo no está dando la contraprestación del servicio. El patrón no tiene la obligación de seguir generando la retribución. Entonces, este tipo de licencias lo que producen son efectos jurídicos, y los efectos jurídicos que producen es proteger al trabajador de que no se dé por terminado el contrato, únicamente suspendido de forma temporal y de forma parcial, porque esta es una suspensión de carácter temporal parcial. Vamos a entrar a conocer en el próximo curso, en la próxima clase que nos ocupa. Pero de igual manera aquí en también, bueno, no sé si tal vez estoy en el mismo, me estoy desviando un poquito, pero hay licencias sindicales con goces de salario. Siempre y cuando estas volvemos al pacto colectivo de condiciones de trabajo. Exactamente, siempre, sí, porque en el OSPI igual siempre se da eso. Sí, por eso, como te digo, siempre y cuando exista una norma que respalde el mejorar esas garantías mínimas, van a ser aplicables la disposición jurídica que favorezca al trabajador. Y regresamos al tema de los pactos colectivos de condiciones de trabajo, que sería la aplicación de este pacto que rige para los OSPI. Exactamente, sí, porque ahí hay dos sindicatos, y de los dos sindicatos, se puede decir del rojo, que le llaman, que es el más grande de ahí, son 3, 4 personas que, o sea, no trabajan, pero gozan de su salario. O sea, supuestamente hacen funciones sindicales, ¿verdad? Está el del blanco, que es el del San Juan de Dios, que ahorita ya agarraron, pues ya 3, 4 personas ya pidieron, según resolución ministerial, si no estoy mal, la licencia sindical, para supuestamente ver el beneficio del hospital, pero es lo que menos hacen, ¿verdad? ¿Pero qué efecto jurídico está produciendo esto, Ronnie? Para ellos, como trabajadores. Pues para ellos ninguno, porque... Bien. Pues bueno, o sea, es que no sé cómo explicarte, no sabría cómo tomarte eso de qué efecto jurídico tendrían ellos en el bienestar o en el beneficio. Bien, sí, no lo acabo de es explicar. Que a ver, ingeniero Josué Chamay. Es que no entré bien ahorita. Pues según lo que analizo ahí ese inciso, es de que pues ellos tienen al mes solo 6 días. No. ¿Qué beneficio, qué efecto jurídico producen estas licencias? Pues que pueden tener goce de salario, licencia con goce de salario. Que le siguen pagando, dice usted. Pero solo por 6 días, licencia con goce de salario. Miren, pues el efecto jurídico que va a producir este tipo de suspensiones va a ser que no se va a dar la terminación del contrato, únicamente lo va a suspender de forma temporal, únicamente. O sea, el trabajador puede ausentarse en las de goce de salario, además que le van a pagar, él tiene el resguardo de que no se va a dar por terminada la relación laboral. ¿Quién se va a ir de su trabajo a sabiendas de que cuando regrese le van a decir gracias por participar, ya no regrese? No, todos andan con la idea de que yo me voy, pero aún los sindicalistas dicen yo me voy sin goce de salario, pero no termino la relación laboral, porque entonces eso lo que va a generarme es un perjuicio, porque yo ya no voy a tener derecho a percibir un salario, o no voy a tener la representatividad para poder estar en la empresa, porque ya no voy a ser trabajador. Y una de las características para poder ser ser miembro de un órgano constitutivo del sindicato es ser trabajador de la empresa. Pero si ya no tiene la calidad de trabajador. Entonces, otra vez, este tipo de licencias particularmente, o esta suspensión de carácter parcial, el efecto jurídico que va a producir es la no terminación del contrato individual de trabajo. Ese es el efecto jurídico. Gracias. ¿Sí? ¿Se recuerdan cuando jugaban tenta? Ustedes que alguna vez tuvieron niñez, cuando jugaban tenta y pedían pelo, estaban todos corriendo y ahí contentos, y ya no me acuerdo porque yo creo que en infancia tuve, no mucho me acuerdo, pero ¿cuál era la palabra que se utilizaba cuando decían para que estuvieran cubiertos? A ver, alguien que fue niño y que lo dejaron crecer contento y feliz.
Ah, no, ahí era Sí, cuando encontrábamos a todos. Era Pero- congelado, ¿no? Congelado, No, sí. o pelo para O pelo, para que no, sí, congelado. pelo para que no le dijeran a uno nada. Exacto, más o menos así funcionan las licencias, que el trabajador puede ausentarse de sus actividades, pero cuando el patrón no lo quiere tocar, pelo, congelado. Cuenta para todos, ¿no? Porque no, tal vez no, pero sí, congelado, pelo. Yo tengo permiso que me ampara a poder estar alejado de mis actividades laborales. Entonces usted no me puede decir que mi contrato terminó porque yo tengo un permiso y la ley me lo ampara. Sí, vamos Mari, entendiendo que ese es el... Y Manda. mira, otra dudita, pero esto, o sea, igual, esto de las licencias sindicales, lo puede optar un contrato administrativo, porque, o sea, te repito nuevamente con el hospital, ahí en el hospital todos los que son sindicalistas y están a la cabeza de los sindicatos son personas que están en renglones permanentes, 011, Ujú. ¿verdad? porque Pero no sé si... Bien, miren pues, otra vez, regresemos al tema de la relación laboral. Para que exista relación laboral deben de concurrirse los 5 elementos que componen la relación laboral que establece el artículo 18 del Código de Trabajo. Existiendo estos 5 elementos que son, número 1, el vínculo económico jurídico, que es el mismo contrato, la prestación o ejecución de servicios o de una obra de forma personal, la dependencia continuada, la dirección inmediata o delegada y la retribución de cualquier clase son características que permiten creer que cualquier trabajador tiene una relación laboral, no importando si su contrato fue concebido con ánimo de o con características de administrativo. Siempre va a tener estos 5 elementos, pasa a ser un contrato laboral. Entonces, normalmente, ¿por qué les dicen, mire, si usted es 029, pues que estamos hablando en términos del gobierno, usted no puede pertenecer al contrato, al sindicato? A algunos sindicatos se agarran, dicen por desconocimiento, creo yo, no los topan. ¿Por qué? Y algunos trabajadores, los mismos patronos le meten el cuco. Si usted pertenece a un sindicato, ya no le doy contrato, ¿verdad? Pero todo trabajador, no importando a qué renglón pertenezca, puede constituirse miembro de un sindicato siempre y cuando reúna los 5 elementos de la relación laboral, porque eso le van a generar el respaldo para llamarse trabajador, no contratista. Hoy por hoy, las entidades gubernamentales le dan la denominación de contratistas, pero no son contratistas, son trabajadores, porque ellos están prestando servicios personales. A partir de ahí, dejan de ser contratistas y se convierten en trabajadores, porque nos vamos otra vez a la naturaleza jurídica del contrato individual del trabajo. ¿Y cuál es esa naturaleza jurídica del contrato individual del trabajo? La subordinación y la dependencia. Y en estos términos se cumple la subordinación y la dependencia, porque existe un trabajador que está en primer lugar bajo las órdenes del patrono y que luego depende de que el patrono le suministre recursos. A partir de ahí tiene la característica de un contrato individual de trabajo, no administrativo. Por lo tanto, sí pueden pertenecer a un sindicato. Así que, compañeros, a los que están por 029 en el gobierno, los 5 que se metan a los sindicatos, y es una responsabilidad del sindicato, la verdad, amparar a estos pobres compañeros trabajadores, porque ellos son trabajadores y tienen derecho a ser amparados a través de la constitución del sindicato. Yo he visto casos en los que sí se ha logrado, y no es jactarme, pero sí se ha logrado, ahí sí que comprobar la relación laboral y que se le reconozca como trabajador y que el mismo tenga derecho a sus prestaciones laborales o a su reinstalación, dependiendo que quiera el trabajador. Pero es así, Ron. Vámonos al artículo 62, compañeros. En el artículo 62. Licenciada, una última duda, disculpe. Allí en ese inciso F, ¿cuál es la diferencia entre las funciones sindicales y entre las atribuciones de su cargo? A mí no me queda claro en cuanto a que realicen una función sindical y a que realicen una atribución de su cargo. Vámonos, mire, pues se lo voy a adelantar, ingeniero, con aquello de que me prometa que me va a ganar este curso.
porque si no, no podría adelantárselo, porque significaría que usted se me va a adelantar derecho laboral 1. Vamos al artículo 206, encontramos la constitución de los sindicatos, posteriormente en el artículo 200, en el 223 encontramos el funcionamiento e integración del comité ejecutivo. Y aquí vamos a encontrar cuáles van a ser los requisitos para poder ser miembro de un comité ejecutivo, las características. Dentro de las funciones vamos a encontrar bastantes funciones, pero las principales que ellos realizan la representación legal del sindicato judicial y extrajudicial, literal E, literal H. La pregunta es, ¿cuáles son las funciones? Son la representación legal, judicial y extrajudicial. Esas son sus funciones. Su función sindical es esa, la representación. ¿Y cuál era la otra? Atribuciones del cargo, lo mismo. Las atribuciones del cargo van a ser las establecidas en el artículo que le doy, ¿verdad? Vamos al 200, ¿qué era? ¿Qué artículo le dije, ingeniero? El 223. A partir del 223 vamos a encontrar la integración del comité ejecutivo y sus funciones. Y a partir inciso de aquí, inciso H, creo que fue el que dijiste, Mari. El conjunto de sus miembros tiene la inciso representación legal. E y H. Exactamente. Y dentro de las funciones, dentro del plazo para poder gozar de este tipo de beneficios, ellos pueden estar en el puesto por el término de 12 meses, ¿verdad? Y digamos, van a tener una cobertura de este tipo de beneficios por un término de hasta 12 meses después de que duren sus cargos. Pero como le digo, ingeniero, no se preocupe, ese tema lo vamos a ver si primero Dios ganamos para el próximo curso. Pero ahí vamos a encontrar sus funciones e integración. Bueno, ese tema del sindicato, miren, es súper bonito ustedes, pero ahorita vamos a terminar de entender cuáles son los derechos y obligaciones que emanan para trabajadores y para patronas, porque si logramos entender los efectos que se producen en el contrato individual de trabajo, les prometo que vamos a entender el contrato colectivo de trabajo, porque es lo mismo, solo aplíquenlo de forma colectiva. Entonces, por eso es necesario que abarquemos bien este tipo de temas. Aquí nos vamos a ir rapidito, compañeros, porque me urge entrar al artículo 63. Aquí les voy a dar únicamente, no que no sean necesarios el resto, pero les voy a dar los más importantes. La literal A. Bueno, en primer lugar vamos a establecer que este artículo 62 implica prohibiciones para el patrono. Si ustedes quieren, le pongan en de epígrafe prohibiciones para el patrono. Vamos a ver, Sergio Amílcar Garavito, la literal A. ¿En qué consiste esta prohibición? ¿Qué tal, Lic? Acá es básicamente que a los patronos se les prohíbe que les exijan a los trabajadores pues que adquieran o compren lo que en X empresa hacen. Obligar a que adquieran los productos de la empresa del patrono, por ejemplo. Sí. O que lo compren en cualquier otro establecimiento. Digamos que yo como patrona tengo algún tipo de arreglo con una empresa que venda ropa o que venda abarrotes y yo le diga a mi trabajador, mire, usted está obligado a ir a comprar ahí, solo ahí puede comprar. Esa es una prohibición para el patrono. El patrono no puede inducir, mucho menos exigir al trabajador que compre artículos de consumo en determinados lugares o establecimientos o con personas, ¿verdad? No se puede inducir ni tampoco se puede exigir eso a los trabajadores. Otra prohibición encontramos en la literal C. La literal B es pedir dinero a cambio de una plaza, a corto modo. Literal C, vamos a ver, Stephanie Kuruchich, ¿a qué se refiere? Buenas noches, licenciada.
Las noches. Prácticamente que el patrono no puede obligar al trabajador a que se retire de los sindicatos. Era lo que usted mencionaba con anterioridad, que los obligaban a no estar o no les daban la oportunidad laboral por estar dentro de un sindicato. Perfecto, Stephanie, me parece bien. Entonces, aquí básicamente es la limitación a la libertad sindical. La libertad sindical tiene dos perspectivas de verse, la mediata y la inmediata. La inmediata, vamos a darnos, bueno, eso cuando lleguemos a ese tema, pero bueno, la libertad condicional, la libertad sindical va a consistir, número uno, que todo trabajador tiene derecho a pertenecer a una organización sindical. Número dos, ningún trabajador puede ser obligado a pertenecer a una organización sindical. Entonces logramos entender esta libertad sindical, que por un lado le genera al trabajador la luz verde para que pertenezca a una organización sindical, pero por el otro lado le establece que tampoco puede ser obligado si él no quiera constituirse en un sindicato. Entonces, a esto básicamente se refiere la libertad sindical, que le queda prohibido al patrono prohibirle al trabajador pertenecer a un sindicato, o le queda prohibido al patrono obligar al trabajador a que pertenezca a un sindicato. Pero este tipo de obligación a que pertenezca a un sindicato, cualquiera va a decir, pero qué tontera, a qué patrono le va a convenir que un trabajador pertenezca a un sindicato. Si la idea que se tiene que los sindicatos perjudican a los patronos, pero no es así. Créanme que un sindicato bien establecido, con los objetivos por los cuales se creó el sindicato, es totalmente funcional y bueno, compañeros. El detalle aquí es que anteriormente, y de acuerdo a la doctrina, existen sindicatos de naturaleza ideológica. Entonces, estos sindicatos de naturaleza ideológica fueron creados para fines e intereses de los patronos. Entonces, por eso es que aquí, digamos acertadamente, se pone la prohibición de obligar a los trabajadores a pertenecer a un sindicato. De tal forma que en términos generales está la libertad sindical. Literal D. Vamos a ver, Jorge Luis Bala. La literal D dice que se prohíbe al patrono influir en las decisiones políticas o convicciones religiosas de los trabajadores. Entonces me imagino yo que aquí se puede, de que por mandato del patrono tratar de afectar o tratar de tomar, o que los trabajadores tomen otras decisiones respecto a esos derechos de decisiones políticas o religiosas. Muy bien, gracias compañero. Aquí se le da prohibición al patrono para obligar al trabajador a decidir sobre dos vertientes poderosas, la política y la religiosa. Esas son decisiones importantes para cualquier ser humano y no digamos para un trabajador, de tal modo que le queda prohibido al patrono influir sobre ese tipo de decisiones. Aquí se genera la libertad de decisión política y la libertad de religión. Ahora, en la literal E, es una prohibición de que el patrono no puede retenerle a los trabajadores las herramientas por pago de perjuicio en alguna pérdida que haya tenido el patrono. No se puede, el patrono le queda prohibido generar ese tipo de acciones de retener las herramientas como pago en concepto de daños y perjuicios. Literal F, le queda prohibido también hacer al patrono colectas o recaudaciones obligatorias entre sus trabajadores. Es decir, hoy vamos a hacer un cuchubal y todos tienen que aportar. Eso es prohibido, le queda prohibido al patrón. En todo caso, si es de voluntad de los trabajadores, si hay consenso entre ellos, sí se puede. Ahora, literal G, vamos a ver, esa sí es importante. Literal G, vamos a ver, Denia. Literal G. Ahí sí les voy a pedir un poquito rápido, compañeros, que el tiempo avanza. Está prohibido el dirigir o permitir que se dirijan trabajos en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas. O estupefacientes o cualquier otra condición anormal o análoga. Normal y análoga. Entonces, compañeros, esta es una prohibición y aparte de una prohibición para el patrono es una causal de despido.
¿Por qué? Y ahí lo vamos a ver cuando miremos la terminación del contrato. Le queda prohibido al patrono permitir que el trabajador realice sus actividades en estado de embriaguez o intoxicación. La intoxicación se puede dar por licor, se puede dar por estupefacientes o drogas, de tal modo que el patrono le queda prohibido recibir al trabajador en ese estado. Y en todo caso, si el patrono lo decide, puede dar por terminado el contrato individual de trabajo sin responsabilidad, porque esta es una causal de despido. Pónganle ojo a eso, y yo que ustedes, si ustedes quieren, le pondría una estrellita, un epígrafe, porque esto es importante cuando miremos la terminación del contrato. Y luego miramos ejecutar cualquier otro acto que restrinja los derechos del trabajador conforme a la ley. Muy bien. Entonces, derivado de estas, digamos, obligaciones de los patronos, derechos de los trabajadores, prohibiciones de los patronos, nos vamos al artículo 63, y en el artículo 63 básicamente vamos a encontrar las obligaciones de los trabajadores. Las obligaciones de los trabajadores, además de las que establecen anteriormente y las que se puedan establecer en los reglamentos y leyes de trabajo y previsión social, también se le van a atribuir las que establece el artículo 63. Si ustedes quieren, pónganle de epígrafe obligaciones de los trabajadores. Literal A, a ver, ingeniero Chamay, cuénteme de qué se refiere esta literal A. Pues aquí dice desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o de su representante, a cuya autoridad quedan sujetos en todo lo concerniente al trabajo. Entonces, ahí pues son obligaciones realizar todo lo que estaba estipulado en el contrato individual de trabajo, ¿verdad? ¿Qué fundamento cree usted que sería este? ¿O a qué se le figura cuando usted lee desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrón o su representante? ¿A qué se le figura? Pues el contrato individual de trabajo, lo que estipula el contrato individual de trabajo. Sí, pero hay un elemento especial. ¿Cuál sería este elemento? Pues es un elemento esencial, pues. ¿Qué elemento sería? La subordinación licenciada y la dependencia. Estoy de acuerdo, pero también es parte de la naturaleza jurídica del contrato individual de trabajo. Pero yo más bien creo que es el fundamento legal de uno de los elementos esenciales del contrato Una individual. dependencia continuada. No, la dependencia continuada. Licenciada? No, la dependencia continuada la vamos a encontrar en la literal D del artículo 61. Ahora, la literal A, a ver. ¿Serían las directrices, licenciada? No, pero ¿cómo se llama ese elemento, compañera? No, ¿cómo se llama ese elemento? ¿Cómo se llama? Sí lo tiene, compañera, y es así, pero ¿cómo se llama? El número 1 es un elemento esencial y también es un elemento de la relación laboral. A ver. Licenciada, ¿es la dirección inmediata o delegada? Es la dirección inmediata o delegada. Si ustedes quieren, pueden ponerle de epígrafe dirección inmediata o delegada. Y aquí encontramos su fundamento legal. Y deriva a que es obligación de los trabajadores. Aquí sí encontramos el qué hacer del trabajador. ¿Por qué es necesario saber cuáles son los derechos y obligaciones de los trabajadores? Eso se los voy a dejar para su análisis. Pero de momento les puedo decir que aquí encontramos el qué hacer de los trabajadores, las obligaciones a las cuales quizás no vienen entre un contrato individual de trabajo escrito, pero son las condiciones generales, esenciales que establece el código. Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o representante o cuya autoridad quedan sujetos a todo concerniente al trabajo. ¿Qué significa esto? Que el trabajador no puede hacer a su gusto y antojo o realizar el trabajo a su gusto y antojo, sino que debe llevar, número 1, instrucciones, directrices o cualquier tipo de lineamiento que el patrono considere oportuno para el buen hacer del trabajo. Y sí, como lo dijo el compañerito, también es parte de la naturaleza jurídica, toda vez que aquí vamos a ver la subordinación que se tiene del trabajador hacia el patrón. En el cumplimiento de esas directrices, de esos lineamientos. Muy bien. En la literal B, manda. Disculpe, solo por cuestión de tiempo, no sé si nos va a tomar asistencia hoy, porque ayer no nos tomó asistencia. Sí. Usted
Tiene razón, ¿quién es usted? Miriam. Gracias, Miriam. De aquí en adelante usted será mi secretaria porque se me olvidará que siempre les tomo asistencia, pero gracias. Está bien. Gracias, compañera. Vamos a ver. Perdón. Bueno. Vamos a ver rapidito. Josué Chamay, sí lo vi y participó y lo hizo bien. Vamos a ver, Sergio Amílcar participó, lo hizo bien. Harold Gil. Presente, licenciada. Hasta hoy le conozco la voz, compañero. Marilyn Marroquín. Elba Iliana. Presenten Elba las Pérez. dos, licenciadas. Presenten las Gracias. dos. Lic, perdone, presente. Tenemos de ayer también, va, compañeros. Sí. Ahí les encargo que me digan si estuvieron o no, porque si no, no les voy a poner como inasistencia. Vamos a ver. Pero yo sí estoy. Gracias. Sí, compañera, gracias. Gracias. Adán Carcus. Presente las dos, licenciada. Muy bien. Jocelyn Porras. Presente, licenciada, en los dos. Muy bien. Lani Cana. Ayer la vi, hoy no sé. Sí, aquí estoy, Lic, Muy presente bien. en las dos. Delia Cumes. Presente en las dos, licenciada. Buenas noches. Muy bien. Denia Kuruchich, sí participó. Presente en las dos. Sí, yo la vi. Hizo bien su participación. Maroli Arenales, hoy no participó, pero sí la vi ayer. En las dos, licenciada. Muy bien. Astrid Fuentes. Presente, Lic. Astrid Fuentes solo la escucho cuando le tomo lista. César Augusto Orego. Este compañero como que ya no está en la clase, ¿verdad, compañeros? Bueno. Gerardo Paul. Muy bien. Compañero Ronnie. Presente, Lic. Participó y lo hizo muy bien. Gracias, Leslie ayer y de hoy. León. Sí, compañero. Leslie de León. Presente, Lic. Ayer y hoy. Muy bien. Eddie Fuentes. Presente, licenciada. Estuve el día de ayer también. Gracias, Eddie. Muy bien. Luis Borrayo. Presente, Lic, en las dos. Muy bien. Luis Diego Méndez. Buenas noches, licenciado. Presente en las dos. Ya le estaba poniendo una asistencia, me cachó. Mario Ori Torres. Fíjense, compañeros, que hay varios compañeros que yo no sé por qué, ya van 4 clases a las que no se presentan. Olga Martínez. Licenciada, buenas noches. Fíjese que Olga Martínez sigue todavía con lo de su mamá que murió. Gracias por recordarme, compañera. Esli y Gutiérrez. Presente, licenciada. Presente las dos. Muy bien. Luis Diego Batz estuvo ayer, pero hoy tuvo que trabajar. Marvin Simón. Presente en ambas clases. Al fin, porque en las otras anteriores no estaba. Sandy Paola Muñoz. Dorian Cliquidano. Licenciada, ella ya no está estudiando. ¿Ah, no? Ya no, Dorian Paola. Liquidano. Gloria Chiroy. Presente, Astrid licenciada, Estrada. en las dos. Gloria Me parece Chiroy, que presente está. en las dos. Astrid Estrada. Sí, presente, Lic. Buenas noches. Muy bien. Es Emily Marroquín.
Milady Yuk, si estuvo. Presente las 2 clases, licenciada. Muy bien. Kaylee Velázquez, si estuvo ayer, hoy no la vi. Presente, Lic. Muy bien. Jocelyn Galvez participó 2 veces y muy buena participación. Muy bien. Andrea Porras. Licenciada, mi hermana ayer sí estuvo, hoy está enferma. Oh. Muy bien. Que se mejore. Elika Kulajay. Presente, Lic, en ambas clases. Muy bien. Claudia Cactí. Presente, Lic, en las 2 clases. Muy bien. Axel Guerra. Presente ambos días. Muy bien. José Chicay. Presente en ambas clases, licenciada. Marco Méndez. Presente los 2 días. Muy bien. Roselyn Cali. Buenas noches, licenciada, presente en ambas clases. Muy bien. Junior Huachín. Presente en las 2 clases, licenciada. Muy bien. Kevin Marroquín. Presente en las 2, Lic. Muy bien. Sergio Giovanni. Buenas noches, licenciada, presente en las 2 clases. Muy bien. Luz de María Merlos, sí la vi hoy. Ayer también, creo que también. Ayer también. Gracias. Denis Balchach. Presente en las 2 clases, licenciada. Muy bien. Mariela Marroquín. Presente en las 2 clases, licenciada. Muy bien. Marin Bashak. Presente, Lic, en las 2 clases. Buenas noches. Buenas noches. Herminia Toj. Presente, Lic, en ambas clases. Ellen Alvisures. Presente, licenciada, en ambas clases. Muy bien. Kaylin Huskinkoy. Presente, licenciada, en las 2 clases. Muy bien. Elder Salomón. Hoy sí participó, ya que ratito no lo escuchaba. Yo creo que se fue. Mariela Arias. Presente, Gracias. licenciada, en ambas clases. Muy bien. Ángel Nemías. Presente, licenciada, en ambas Sí clases. Buenas participó. noches. Y participó. Buenas noches. Laura Juárez. Presente, licenciada, en las 2 clases. Y Ana Lucía Girón. Presente, licenciada, en las 2 clases. Muy bien. Brian Ovalle Reyes. David Gómez. Presente, licenciada, el día de ayer no asistí ¿Por qué, compañero? Vaya, pero al menos usted es sincero. porque tuve problemas con mi internet. Pero siempre es bueno, compañeros, que por si alguna razón ustedes no pueden, digamos, asistir, que lo hagan saber, pues, porque hay razones por las cuales no se puede asistir y uno también pues debe comprender. Celia Mercedes Cruz. Presente, Lic, en las 2 clases. Muy bien. Por ejemplo, yo he tenido a bien de algunos compañeritos que a veces me escriben y me dicen, fíjese que tengo que trabajar y no entienden. Nils Molchin, si lo vi. Presente, Lic. Stephanie Kuruchich. Gracias, compañero. Muy bien. Jorge Bala participó también muy bien. Francisca Shon. Presente, licenciada, en los 2 días. Muy bien. José Buch. Presente, licenciada, en ambas clases. Muy bien. Miren ustedes, Gerson Urizar estará todavía. Es que fíjense, compañeros, de que hay compañeros que ni me aparecen sus exámenes, ni tampoco me aparecen en la clase. No sé si están conmigo, se fueron. ¿Qué pasó con ellos? Wilmer Huachach. Presente, licenciada, y es Chacach. Chacaches, compañero, tiene razón. Chacach. Y ambos días. Muy bien. Miriam Coyoy, sí, mi secretaria. Estuve en ambos días de... Es muy cierto, compañera, yo la vi y hoy tuvo una participación muy buena, téngalo por seguro. Y Brian Lima. Presente, licenciada, en las 2 clases. Muy bien. Judy Velázquez. Presente en ambas clases, Lic. Buenas noches. Muchas gracias. Sheni Sakabajun. Buenas noches, licenciada, presente en ambas clases.
Muy bien, don Mario Sucuco. Ese don Mario hoy no se conectó. Bueno, hoy por hoy tomamos la lista, compañeros. Muchas gracias por apoyarme en ese sentido para llevar un mejor control de los que sí se presentan a clases, de los que no, y de los que tienen derecho con el 80% a poder optar a su examen final. En ese sentido, pues vamos a abarcar todavía los minutitos que nos quedan. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, de las obligaciones de los trabajadores. Entonces, hablamos de la literal A, dirección inmediata o delegada. Encontramos que la literal B, que todo trabajador debe de ejecutar con eficiencia, cuidado y esmero apropiados en la forma y tiempo, lugares convenidos, la contraprestación del servicio. Significa pues de que el trabajador, parte de su obligación es dar cumplimiento a la dirección inmediata o delegada, pero también a la ejecución de la obra en el lugar, tiempo y forma establecida. Es decir, que el trabajador no puede a gusto y antojo realizar su trabajo donde a él se le ocurra. Hoy por hoy entendemos que algunas personas están por home office, es decir, trabajando desde su casa, pero esto siempre se tiene con la anuencia de los patronos, ¿verdad? C, restituir a los patronos los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos útiles que les faciliten para el trabajo. Es entendido que no son responsables por el deterioro normal ni que se ocasione por caso fortuito, fuerza mayor, mala calidad o defectuosa construcción. Entonces, esta es una obligación que tienen los trabajadores en poder restituir a los patronos los materiales que no utilicen y a brindar el cuidado a las herramientas o recursos que los patronos, por la dependencia continua que tienen con el trabajador, le suministren, de tal modo que tampoco puede ser causal de, digamos, de obligación del trabajador responder cuando por deterioro o mala calidad se perjudiquen estas herramientas o instrumentos o útiles que ha suministrado el patrono. Literal, de observar buenas costumbres durante el trabajo. ¿Qué serán buenas costumbres? A ver, Luis Bala, ¿qué se le ocurre a usted por buenas costumbres? Menciónenme una, compañero. Luis Bala. Buenas noches. Yo pienso que tal vez una costumbre buena de una persona puede ser el compromiso de llegar temprano a su trabajo. Yo pienso que eso cuenta bastante. Totalmente de acuerdo. La puntualidad es obligación del trabajador. Observa buenas costumbres y me parece el mejor ejemplo. La puntualidad, la responsabilidad, la honestidad. El no andar en chismes, el no generar más conflictos dentro del área de trabajo. ¿Sí? Esas son buenas costumbres. Literal esta es súper importante, compañeros, es prestar auxilios en caso de siniestro, riesgo inminente, que las personas o intereses del patrono o en algún compañero de trabajo estén en peligro sin derecho a remuneración adicional. Ojo con este. Ojo con este porque lo vamos a ver un poquito más cuando miremos la suspensión. No, va a caer más que todo para la terminación del contrato, pero ahí le ponen coco a este. Entonces, todo trabajador queda obligado a prestar auxilio cuando así se presente un siniestro caso fortuito y exista la inminencia de un peligro para los trabajadores, compañeros de él o para el mismo patrono, sin la necesidad de un costo adicional. Esto no genera la remuneración, sino queda obligado. Es una obligación, no es parte de su trabajo, queda como su obligación sin que sea remunerada. Ojo con esto. Y la literal F prácticamente se establece un reconocimiento médico que es una obligación que tiene el patrono para solicitarle al trabajador y el trabajador debe de presentar a solicitud del patrono un certificado médico, constancia médica, donde establezca que no padece de alguna enfermedad, más que todo una enfermedad infectocontagiosa o que establezca una incapacidad. Pero ¿para qué efectos va a ser necesario que se establezca una incapacidad? ¿Será que con el